nos han invitado a presentaros unos primeros resultados en unos casos que hemos tratado con una aparatología que le llamamos, que es un acelerador del tratamiento con alineadores. En primer lugar, quiero decir, por conflicto de intereses, que nosotros no somos empleados de Geniova, simplemente somos unos auditores externos. Vinieron a pedirnos que pudiésemos tratar de forma libre los casos que decidiésemos y que luego lo pusiésemos en comunicación en un congreso como este, o en un artículo, que lo haremos, y con toda la libertad vamos a presentaros lo que hemos visto sobre el funcionamiento de este tipo de aparatología. Normalmente, bueno, pues como veis, los alineadores han llegado hace ya tiempo, pero están aquí casi barriendo constantemente a la ortodoncia tradicional con brackets, y hay una tendencia de que dentro de 10 años pues prácticamente el 60 o el 70% de los tratamientos de ortodoncia que se realicen en todo el mundo se harán con alineadores, de tal forma que este congreso pues es una muestra más del interés de los ortodoncistas por formarse y por venir a hablar de este tema. Y como esto es una charla sobre alineadores, nosotros queríamos poner de manifiesto un poco cómo funciona o en qué podían ayudarnos este aparato, Geniova, para comprobar si era eficaz, si nos aportaba algo al tratamiento nuestro de alineadores, y queríamos saber, pues utilizando 7 casos, que es lo que hemos tratado nosotros. Luego tenemos un estudio con 70 casos más, tratados por diferentes ortodoncistas en todo el mundo, que vamos a revisar y a poner de manifiesto todos los cambios que vamos a... Entonces, esta aparatología se utiliza durante 2 meses, son 2 aparatos que se cambian cada mes. Y bueno, ¿qué importancia tiene o por qué este aparato transparente que nos pueda permitir, qué nos aporta al movimiento con alineadores? Bueno, pues todos sabéis que la limitación que tienen los alineadores, que es de 0,25 milímetros en un movimiento de traslación y 1,2 grados en movimientos angulares. Estas son las limitaciones que tienen la aparatología en día de hoy. Tiene una restricción de movimiento. Nosotros con los alineadores movemos solo los dientes que hemos decidido mover, pero ya sabéis que en ortodoncia hay movimientos de otros dientes que estarían por moverse, pero el alineador no lo permite. Luego hay una eficacia comprometida con los alineadores porque no podemos mover en bloque cuando queremos hacer una expansión, tenemos que hacer un movimiento secuencial, que eso alarga mucho, como sabéis, los tratamientos. Y luego la limitación de la fuerza que utilizamos va a depender del tipo de plástico. Cada empresa utiliza un plástico, pero sabéis que eso da una limitación. Este aparato consta de varios elementos similares y a un alineador normal, pero están unidos, la diferencia están unidos por un arco de ortodoncia de nitinol, y también se le colocan unos muelles que nos permiten hacer unos movimientos en bloque, como vais a ver seguidamente. Y como os he dicho antes, es un aparato que se utiliza prácticamente durante 2 meses y vais a ver cómo efectivamente tiene un valor para acelerar ciertos movimientos que con alineadores nos cuesta mucho hacer. Ahora, Curro. Muchas gracias. Hola a todos. Yo voy a definir el método de estudio que hemos utilizado para estos casos, que no es otro que el que utilizamos normalmente en todos los casos de ortodoncia en la clínica del Dr. Carreño. Entonces, voy a hablar de los registros que hemos tomado y de las ventajas que nos aporta en este estudio y en todos los pacientes que registramos el uso de esta tecnología. Nosotros desde hace 3 años aproximadamente empezamos a incorporar en la consulta métodos de diagnóstico digitales y una serie de softwares que os voy a enseñar ahora, que nos permite registrar al paciente para complementar todo aquello que nosotros exploramos en la exploración clínica, en la historia clínica, y aunque no tengamos el paciente delante, poder seguir estudiando lo que a lo mejor no hemos podido o que de repente descubrimos que nos interesa. El proyecto de paciente digital, como sabéis, es algo que han desarrollado pues diversos grupos. Nosotros tenemos el nuestro.
Entre las ventajas que tenemos, sobre todo, es la de mejorar el diagnóstico del plan de tratamiento, sobre todo en casos multidisciplinares, y en este caso no es tanto para el plan de tratamiento, sino que lo que lo hemos utilizado es para analizar el resultado de lo que hemos hecho. En este caso hemos utilizado 4 registros. Uno es el CBCT, que a pesar de haber pasado por unos años de polémica se está instaurando como el método de referencia. Nosotros utilizamos un protocolo de baja dosis, en este caso de ultra baja dosis, que lo que hace es asimilar los CBCTs con una resolución pequeña, es decir, no podrían utilizarse para cirugías guiadas o para implantes, pero sí para el diagnóstico en ortodoncia. Y lo hacemos tanto en niños como en adultos, con una dosis efectiva muy baja, similar o incluso inferior a la exploración de teleradiografía lateral y panorámica que hacíamos antes. Luego está el escáner intraoral, que también hace unos años era algo anecdótico, pero ahora se está implementando, como veis, en todas las clínicas y más por el uso de la planificación de alineadores. Esto tiene la gran ventaja, como veis, de que nos permite superponer muchos registros y tomar más escaneados de la boca, más modelos, porque no tiene el engorro que tenía el alginato. Hemos implementado también el escáner facial, hemos probado varios modelos y también los hemos fusionado con el CBCT y los escaneados intraorales. Y por último, las fotografías, que aunque es algo más moderno, sigue siendo un registro que a los ortodoncistas nos es muy familiar y además nos da algunas vistas de colores, de posiciones, de relación entre los dientes que nos ayuda mucho y que es algo que también podemos implementar, aunque sean 2D, en nuestros registros 3D. De esta forma, nosotros lo que hacemos en la consulta es fusionar todos estos registros para que de cada paciente, además de sacar la panorámica, la teleradiografía, todas las fotos habituales, podamos tener una fusión de estos registros y no solo tener las vistas en 2D de las fotografías, sino también disponer de toda la información 3D. Este escáner facial, por ejemplo, como veis, es menos realista que una foto, tiene una sensación que, por ejemplo, yo a los pacientes no se lo enseño porque les da una sensación un poco fantasmagórica, pero, por ejemplo, nos permite estudiar el volumen de un pómulo, una proyección labial, cosas que de otra manera no podemos, a menos que las midamos en directo, no podemos hacerlo de otra manera. Y luego a la hora de hacer mediciones, como veis, pues cuando hacemos una superposición podemos medir de forma objetiva en 3 dimensiones lo que ha pasado, que es lo que vamos a hacer en este estudio. Nuestros principales objetivos a la hora de implementar este protocolo de paciente digital es sobre todo el objetivizar las medidas, porque como sabéis en ortodoncia desde hace muchos años nos movemos con una serie de registros que no son todos los objetivos o todos los estandarizables que nos gustaría. Nos permite sobre todo superponer. La gran ventaja del digital es que superponemos unas cosas a otras. 2 modelos de escayola se pueden comparar, pero no se pueden superponer. Y 2 modelos digitales sí. Y luego, como te decía, fusionarlo todo, porque también de cara a hacer una odontología integral, que es a lo que también tiende toda nuestra profesión, pues ayuda mucho a saber todo lo que vamos a hacer antes de empezar. ¿Qué nos aporta esto? En primer lugar, como os decía, con el primer software nos ha permitido obtener unas medidas de lo que ha pasado. Es decir, esto no es un clincher, no es una planificación de lo que queríamos hacer, esto es lo que le ha pasado a la paciente. Y esto lo podemos medir, como os decía, de forma objetiva, tomando parámetros estándar para todos los casos. Luego veréis que para todos los casos tenéis estos tipos de registros. También nos permite hacer mapas de colores para que visualmente, sin tener que hacer esas medidas, nosotros le podamos pedir al software, como en este caso, que nos dibuje de rojo todo movimiento que sea mayor de 0,80 milímetros para estos primeros 2 meses y ver que a nivel de los premolares pues ha habido una expansión importante, que a nivel de los molares se ha comprimido un poco y no necesitamos ir midiendo diente por diente, sino que de forma visual, aquí por ejemplo veis que es un vídeo, lo estoy subiendo a 1,5 milímetros y podemos ver que todo lo rojo se ha movido más de 1,5 milímetros. Y luego por último pues podemos superponer. Como os decía, no es solo superponer cómo está el paciente y cómo queremos que esté, sino qué ha pasado. Y podemos tener también vistas transversales, ver qué ha pasado con el torque de los dientes y con esto hacernos una idea realmente de qué estamos haciendo con nuestros tratamientos. Yo creo que esto será un poco la norma, cuando ahora todos los aparatos pues, son menos costosos, todavía es una inversión importante, pero va a ser la norma seguramente de aquí a 5 o 10 años a la hora de evaluar todos los resultados de ortodoncia. Por último, hemos implementado 2 cosas que casi son recientes, no son de hace 3 años en la consulta. Una es el morphing objetivo, que nosotros teníamos este morphing, como habéis podido ver muchas veces, basado en fotos, en el que nos ayuda a ver qué ha pasado con un paciente, pero depende de la proyección de la cámara, de la angulación con la que los tomemos, de los tamaños, y es un morphing que es más visual que otra cosa, no nos permite ver qué ha pasado. Nosotros lo hemos sustituido por un morphing de fusión de registros de escaneados intraorales, en el que, como os decía, lo que hacemos es escanear al paciente más veces durante el tratamiento, a veces 2, a veces 7, dependiendo de las necesidades del caso, y luego poder ver, como veis aquí, cómo se están moviendo los dientes. Y nosotros, de forma visual, ver en qué orden y cuánto se ha movido cada diente. Aquí veis la arcada inferior y aquí la superior.
Esto es una de las grandes ventajas de la tecnología porque además el trabajo que conlleva hacer esto es muy bajo, es menor que el que conlleva el hacerlo con las fotos tradicionales y sobre todo tenemos la seguridad de que ese movimiento premolar es el que ha tenido lugar, no es el que me parece que ha podido tener lugar. La segunda cosa que hemos implementado en estos casos, como era un aparato nuevo y sobre todo el arco de Emity nos daba la sensación de que podía haber cierto descontrol a nivel de las expansiones, lo que hemos hecho es calcular el movimiento radicular de los dientes. De esta forma, lo que hemos hecho con el antes y el después es fusionar los escaneados intraorales y con el CBCT original extrapolar la posición de los dientes para ver qué impacto ha tenido esa expansión en las raíces. Aquí veis en el CBCT que tiene muy poco hueso porque está para que se hagan las raíces más definidas, pero variando la densidad de ese hueso podemos ver si el diente sigue dentro de tabla, si se ha acercado a la cortical o si por el contrario nos ha ejercido una expansión que consideramos no adecuada. Y esto lo podemos hacer no solo con este aparato, con los brackets, que también tiene una polémica el tema de las expansiones. Yo creo que esto es un poco lo que va a marcar la tendencia de la evaluación de los casos. Y con esto os dejo con el doctor Carreño, que va a hablar de los casos que le dé tiempo. Gracias, Curro. Bueno, pues entonces el doctor Segura nos ha enseñado un poco el protocolo que seguimos en nuestra consulta con los dos casos de ortodoncia, y es el mismo protocolo que hemos instaurado en estos 4 casos clínicos que os vengo a presentar como una primicia en los primeros resultados. Y bueno, como norma en los 3, pues vamos a ver un desarrollo de la arcada, una expresión transversal y una distalización que deseamos en algún caso. En el caso número 1, bueno, pues para no alargarme, porque podríamos estar hablando aquí de ortodoncia, pero bueno, esto es una paciente mayor que tiene un apillamiento importante, como veis, con un incisivo que querían extraerlo, y tiene implantes, tiene coronas. Bueno, son pacientes que estamos habituados ya en nuestras consultas a tratar, y bueno, pues esta es un poco el tratamiento que hacemos de los registros con el CBTC, lo que os ha enseñado el doctor Seguro, y veis cómo esto en 2 meses es lo que hemos conseguido con el aparato. Veis que no solo somos capaces de expandir en la zona anterior, sino que con este aparato hemos sido capaces de comprimir los molares posteriores. Aquí veis el morfín este que os ha enseñado antes Curro, cómo se va expandiendo. Y lo impresionante de esto es que se hace en 2 meses, que lógicamente nosotros esto podemos hacerlo lógicamente con alineadores, pero tardaríamos mucho más en hacerlo. Veis cómo el movimiento de la expansión y el desarrollo de la arcada, cómo ya nos permite no necesitar hacer stripping, porque hemos conseguido en 2 meses hacer espacios en la frente anterior, y cómo hemos comprimido los 7. Esta es la superposición, que es muy interesante porque no necesitamos medir, simplemente el software nos dice que la diferencia que hay entre el antes y el después. Y como veis, nosotros podemos poner la medida que queramos, depende del color. Lo hemos puesto en 1,51 y es el color, lo que es el rojo, nos dice los premolares la cantidad de expansión que han hecho. Este es el aparato puesto en boca. Es un aparato que puesto en boca se ve como si fuese un alineado completo, pero va por segmentos. Por dentro del arco, por dentro del superior tiene un arco de nitinol, y el arco inferior va por la arcada inferior. Los pacientes lo llevan fenomenalmente bien, sobre todo porque son 2 meses exclusivos de lo que lo van a ver. Este es el antes y el después. Este es el antes y el después. Todo esto nos facilita muchísimo luego para hacer el clean check y hacer el tratamiento con alineadores, con la casa que vosotros queráis. El caso número 2 es una paciente que tiene esta oclusión cruzada, veis, del canino. Tiene una arcada muy estrecha, en la arcada inferior, y como una curva de Wilson inferior cerrada, una curva abierta arriba, aunque está comprimido. Y bueno, vemos qué es lo que nos da este aparato, y en 2 meses lo que ha sido capaz de hacer.
Esto es en la visión derecha, la visión izquierda. Esto es en la arcada superior. Lo importante de estos métodos digitales es que nos permiten saber exactamente lo que ha pasado, no solo en las coronas, sino en las raíces, como habéis visto, teniendo un CBTC. Y veis la expansión que nosotros queríamos hacer en esta paciente. Y en la arcada inferior veis la expansión y el desarrollo de la arcada que hemos conseguido solamente en 2 meses de tratamiento. Y esta es la superposición que se hace, también veis los cortes en el plano frontal, para ir valorando realmente, si queréis, de forma visual. La tecnología nos permite medir exactamente, ver lo que está pasando, y eso es lo que nos pidieron, que estudiásemos con toda la libertad, que tratásemos estos casos y que viésemos realmente si su aparatología funcionaba y hacía lo que decía que hacía. Y parece que sí. Esto es el aparato puesto en boca, el antes y el después. El antes y el después. El caso número 3 es un caso de una paciente que presentaba una muy poca sobremordida, resalte, una oclusión cruzada. Veis la compresión de la arcada superior y la curva abajo. En este caso solo pusimos aparatología en la arcada superior. Veis todos los registros que tomamos, la superposición del CBTC. Todo esto nos permite protocolizar todos los casos y medir todo lo que queramos sobre ellos. Estas son las superposiciones, veis el movimiento que ha habido de desarrollo de la arcada. Esto es con el movimiento real. Esta es la arcada superior. Y esto es el antes y el después. Hemos conseguido un desarrollo importante en los segmentos posteriores que nos permiten luego poder hacer movimiento con los alineadores mucho más rápido y con menos cantidad de alineadores. Y para terminar, por los casos del tiempo que tenemos, esta también es una paciente adulta, una clase 2, importante, que nos planteamos no solo hacer un desarrollo de ambas arcadas, sino distalar los segmentos posteriores, y quisimos poner a prueba el aparato a ver si conseguíamos lo que queríamos. Aquí tenéis a la paciente. No voy a explicaros un poco todo el diagnóstico porque no tengo tiempo, pero esto daría para rellenar solo con un caso toda una tarde para hablar de ortodoncia. Como veis, estos registros nos permiten hacer, estudios, medir lo que se ha movido en los dientes. Veis cómo se ha distalado el 26 y vais a ver un poco el movimiento. Perdón. Esa es la expansión que hemos conseguido. Aquí es el aparato puesto en boca, como lo lleva la paciente. Y este es el antes y el después. El antes y el después. Como conclusión,
deciros que bueno, el uso de este aparato auxiliar en estos casos nos ha disminuido de forma efectiva el tiempo necesario para determinados movimientos que con otros aparatología transparente pues conseguiríamos, pero pasado bastantes meses. Los movimientos más favorecidos respecto a los alineadores en las primeras etapas son la expansión y los movimientos en bloque, que como sabéis estos no se pueden hacer con los alineadores porque no tiene fuerza, la creación de espacio y la distalización. Por supuesto es necesario seguir estudiando, hacer un estudio comparativo frente a casos similares tratados con alineadores, que es el próximo proyecto que estamos metidos, y además poder estudiar casos no tratados por nosotros para que veamos si es una técnica sencilla en las manos de muchos ortodoncistas, y de momento pues estamos estudiando esos casos que próximamente vendremos a enseñaros. Y por mi parte, simplemente deciros que para mí ha sido un placer, es un placer trabajar con el doctor Segura. Él es el que me ha empujado a esta nueva tecnología, porque yo era, como sabéis, yo era de brackets y encantado con mis brackets, pero ahora mismo estoy encantado con tratar a los pacientes. Da lo mismo con que lo trates, siempre que los tratemos muy bien como se merecen. Muchas gracias por vuestra atención.